Shalom, saludo, bendiciones, que el Eterno les bendiga grandemente. Por acá el pastor Eber Rivero de la comunidad Crecimiento para ti. Un gusto saludarles, bendecirles. Shabbat Shalom, bendiciones para todos. Hoy es Shabbat y estamos también en plena fiesta de Sukkot. Cuarto día, ya estamos en el cuarto día de la fiesta de Sukkot y hoy es día de reposo. La fiesta de Sukkot tiene 7 días más el octavo día de Shemini Atzeret y ese último día también es Shabbat. Quiere decir que en la fiesta celebramos 3 Shabbat como tal. Entonces, hoy estamos celebrando el Shabbat normal de la fiesta, pero es el cuarto día también. Vamos avanzando en la fiesta maravillosa. Hemos tenido una fiesta maravillosa de Sukkot, nuestra Sukkot, todo hermoso. Las transmisiones, las imparticiones que estamos recibiendo de los profetas, de los ministros, de los pastores, de los maestros, pues es maravilloso, es un tiempo maravilloso. Y bueno, hoy vamos a estar compartiendo la Parashá 50, Kitabó, y luego hoy mismo vamos a estar compartiendo también la Parashá 51 y 52, la va a estar compartiendo la maestra Carmen Rincón. Hoy vamos a tener esas 3 porciones en este día de Shabbat, tratando de estar al día con el cierre del ciclo. Ya estamos a punto de terminar el ciclo de las Parashá o de las Parashot en plural. Y bueno, ha sido un ciclo maravilloso de estudio todo el año y bueno, la palabra nos instruye. Una de las cosas en Sukkot, tanto Moisés como lo hacía Esdras, como lo hacía Nehemías, hemos estado compartiendo todas esas palabras donde una de las principales funciones, vamos a decirlo así, de la fiesta o de actividades en la fiesta es leer la escritura. Era que leían la escritura. Moisés decía que en el año séptimo de Shemitah, en el año de remisión, en la fiesta de tabernáculo, pues se congregaba el pueblo y se le leía la Torá. No se le predicaba, se le leía. Es tiempo de que regresemos a la lectura. Es importante en esta fiesta leer. Entonces, vamos a tratar de leer lo más que podamos dentro de esta Parashá Kitabó, que es cuando entres. Y haciendo un énfasis en lo que es valorar. Estamos valorando al sacerdocio. Vamos a hacer énfasis allí dentro de esta Parashá. Vamos a hablar un poco de lo que es valorando el sacerdocio. El sacerdocio tiene un valor maravilloso, tiene un valor que nosotros tenemos que rescatarlo, darle el renombre que tiene. Y cuando hablo del sacerdocio, estoy hablando de los ministerios, estoy hablando de los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores que ejercen o ejercemos un llamado, un ministerio, un servicio, un sacerdocio para ministrar las cosas del Señor. Y que el Señor pues también los tiene en estima y en alto valor, y en este tiempo pues eso tiene una mayor fuerza para valorar el sacerdocio. El sacerdocio, tanto el sacerdocio levítico como el sacerdocio según la clase y el orden de Melquisedec, como es la clase sacerdotal de Yeshua, y en la que nosotros no funcionamos bajo el orden sacerdotal levítico, nos enseña, nos instruye todo como el Señor lo hizo dentro del sacerdocio levítico, pero cambiamos de orden sacerdotal. Nosotros funcionamos bajo la orden sacerdotal y clase sacerdotal según el orden de Melquisedec, que es Yeshua HaMashiach. Él es el que imparte ahora los dones ministeriales y ese sacerdocio, según Efesios 4:11, Él es el que constituye apóstoles, profetas, maestros y evangelistas
pastores, a fin de perfeccionar a los santos, para educarlos, para instruirlos, para formarlos. Efesios 4:11, Efesios 4 pues nos explica todo ese proceso que el Señor hace con sus ministros, con sus llamados, con sus sacerdocio. Pero sea desde el orden levítico o sea del orden de Melquisedec, el sacerdocio siempre ha traído controversia. El sacerdocio a nivel general, a nivel mundial, a nivel de iglesia, de congregación, de escuela, de donde funcione o donde oficie, el sacerdocio siempre ha sido de conflicto, de procesos para las demás personas, de ataque. De hecho, cuando el Señor escoge la tribu de Leví, escoge a Aarón como sacerdocio, la queja del pueblo contra el sacerdocio, las querellas contra el sacerdocio, y eso no ha parado. Y en este tiempo el sacerdocio está siendo muy atacado, el pastor es muy atacado, se cuestionan los diezmos, las ofrendas, que no se le debe entregar, que una cosa, que la otra, que debe ir a trabajar. O sea, hay mucha controversia y mucha polémica. Y cuando el Señor quiso acallar esas quejas y esas querellas contra el sacerdocio, el Señor hizo que se colocara en toda esa parte de las varas de cada liderazgo, para que se colocara allí en una vara de almendro, y el Señor en el proceso hizo que la vara de almendro durante todo el año, durante todo el día, durante toda la noche, hiciera el proceso de crecimiento. Dice que la vara reverdeció, echó flores, echó renuevos y echó frutos, y esa fue la manera que el Señor simbólicamente dijo que escogió al sacerdocio levítico. Y con eso paró las quejas, las querellas en contra de, o sea, el Señor escoge al sacerdocio levítico y dice que no le da heredad, y la heredad era el Señor, las ofrendas, las bendiciones, porque el sacerdocio iba a administrar las cosas santas, las cosas del Señor. No iba a tener un trabajo normal, sino que estaba de exclusivo para ese servicio. Entonces, el sustento, la provisión, la manutención de aquellos hombres que tenían a cargo todo el proceso de las cosas del Señor, las tenía el sacerdocio. Entonces, el mantenimiento de ellos estaba a cargo del Señor, y el Señor les dio su porción a ellos, a los ministros, la provisión, la bendición. Entonces, vamos a ver cómo el Señor y la importancia de todo el proceso que se hace con el sacerdote en todas las batallas, las victorias, las bendiciones, las cosechas, todo tenía que ver con el sacerdocio. El sacerdocio oficiaba para todo. Entonces, la desvalorización del sacerdocio siempre ha sido un arma del enemigo, precisamente porque es el que oficia las cosas del Señor. Entonces, el sacerdocio, el ministro, está en el ojo del huracán. Está en el ojo del huracán, sobre todo su mantenimiento, su sostenimiento. Está en el ojo del huracán. Entonces, es importante que nosotros entendamos la importancia y el valor de un sacerdote. Si lo supiéramos, no se viviera atacando permanentemente al sacerdote. No pescaríamos eso que el enemigo lanza para que las personas pesquen y vayan en contra del sacerdocio, como Coré, como Datán, como Abirán, como Coré.
que fueron en contra de Leví, de Aarón, de Moisés. Y Moisés se los dice: ¿qué somos nosotros? Habéis venido contra Dios. Y entonces esa rebelión, precisamente esa es la palabra, esa es la rebelión contra el sacerdocio. ¿Y cuál es el crimen del sacerdocio? ¿Cuál es el crimen sacerdotal? Que la provisión y el sustento del sacerdocio viene del Eterno. Entonces, mire, esto lo voy a decir como dice Pablo: en mi humana debilidad. Más vale, más le hubiera salido a Leví que le hubieran dado heredad. Porque a cada tribu le dieron heredad, le dieron tierras para que trabajara. No tenían tierras, salvo algunas ciudades donde ellos vivían, pero no tenían tierras, no les cayeron, entre comillas, no le cayó al sacerdocio, entre comillas, las cuerdas en lugares deleitosos, porque el Señor no les dio heredad. Le dio la mayor heredad, que era ministrar las cosas santas. Pero a los ojos de los demás, y para esa querella, más vale que le hubieran dado heredad. Porque es un dolor muy grande para el enemigo y para las personas que el Señor sustente a sus ministros. Es un dolor muy grande. Es una cosa impresionante lo que pasa con el sacerdocio. Es un ataque a su manutención. Es un ataque a su manutención. Entonces, vamos a ver aquí, para que leamos, para que entendamos con mayor precisión. Mire, quiere el Señor que esta meditación nos lleve a entender, por amor a Cristo, al sacerdocio, al ministro, al pastor, su manutención, su alimento, porque es tanta el peso y miren, es tanto el peso y la carga y la responsabilidad de un llamado ministerial, es tanto que lo menos que debe estar preocupado un ministro es que tiene que hacer algo para comer, porque el Señor es el que se lo entrega. No tiene que ir a trabajar porque no tiene heredad. La heredad de él es hacer el llamado y el Señor le da es el Señor el que da la provisión. Pero estoy hablando en contraste con las personas, con su querella. Sería más fácil, mire, es más fácil para una persona ir a trabajar y sustentarse que soportar tanta queja por algo que no le das tú. Tú no sostienes a ningún ministro. Al ministro lo sostiene el Eterno. Cuando tú das un diezmo, ese diezmo es porque el Señor te lo exige a ti. Es un compromiso tuyo con el Eterno. Y el Señor se lo entrega al ministro. Pero tú no eres el que sostiene al ministro. Es tus diezmos, tus ofrendas, pactos, votos, primicias, como lo quieras llamar, porque ahora ya vamos a ver algo de eso. Las excusas que se toman, los desvíos, las tangentes por donde se va la gente, y salió como en frase, como en rima, las tangentes por donde se va la gente para no dar, para no entregar lo que tiene que entregar. Pero eso es un compromiso tuyo con el Eterno. Ahora, que vaya el levita, eso es cuestión de Dios, eso no es cuestión tuya, ni mía. La gente se sale por la tangente y por otro lado retiene. Y no sabe que se está reteniendo su propia bendición. Porque cuando esta palabra es quitabó, dice cuando entres. Cuando entres. ¿Tú crees que era entrar por entrar? ¿O quién crees tú que dirigía la entrada?
¿Quién crees tú que iba bendiciendo, que iba navegando con la entrada, con las bendiciones, con la lluvia, con la impartición, con la proclama, con la oración, con la intercesión para la lluvia? El sacerdocio, y por otro lado los profetas, los ministros, los ministros del Eterno. Y somos tan mezquinos, que habiéndonos dado el Eterno una heredad para trabajar, para bendición, trabajo, y no tienes que estar lidiando con nada ni con nadie, ni con una congregación, ni con una congregación terca y testaruda, mula. Tú no tienes que estar lidiando con eso. Y somos tan mezquinos que no conforme con la bendición que el Eterno nos ha dado a nosotros, le queremos restar la provisión a quien está dedicado a tiempo completo por el Eterno, y que el Señor ha querido y le ha placido y le ha dado, y no lo voy a decir así groseramente, y le ha dado su gana de dárselo al levita. Es él, eso es prerrogativa de él, eso es se me va la palabra, eso es absoluto de él, eso es soberanía de él, dárselo a quien él quiere. Pero la mezquindad de los seres humanos, de los mismos hijos de Dios, aupados por el enemigo, lo lleva a tanta mezquindad que el ataque es brutal. Mira, Deuteronomio 26. La parashá está del Deuteronomio 26 hasta el 29:9. Vamos a hacer un análisis de esos capítulos. Cuando hayas entrado en la tierra, y vamos a tratar de leer lo más que podamos. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y tomes posesión de ella y la habites. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, que da por herencia, y la tomes posesión de ella y la habites. Cuando eso ocurría, cuando esa tierra se dividió por la tribu, adivinen a quién no le tocó nada. A los levitas, porque ellos eran los que iban a hacer el sacerdocio. Dice que el Señor dice, yo soy su porción. Entonces los demás entraron, tomaron su heredad, su posesión, se conquistaron montes, tierras fértiles, llanura, bendiciones, todo. Y adivinen a quién no le entregaron heredad de este tipo, a los levitas. ¿Por qué? Porque ellos iban a estar ocupados en las cosas santas. Entonces, iba a ser el Señor tan mezquino, los demás productivos, bendecidos, la lluvia, cosecha, y los levitas no tenían derecho a comer. Mira, las personas van a un centro comercial y se gastan 30, 40, $100 tranquilo. Van a un médico. ¿Cuánto es la consulta? Una consulta ahorita mínimo chiquitica son $40. Chiquita. Son el médico que es muy consciente, $40. Y la persona lo paga sin chistar nada. Libre Dios que esos $100 se lo den a un ministro. Libre Dios que esos $40, porque hay que buscar las explicaciones de origen desde antes de la fundación del mundo para justificar por qué se le va a dar esos $40 a ese ministro. Tiene que, ante la corte celestial, diabólica, humana, toda, hay que
la mezquindad que le roba la bendición a la gente. Hijo, hija, tú mismo te estás cortando la bendición. Tú mismo te estás robando la bendición. Suelta esa mezquindad. Suelta esa escasez mental. Suelta esa inercia espiritual de entender por amor a Dios el nivel sacerdotal que Dios entregó. Sin eso nos moriríamos. Si lo pudiéramos entender, mire, como un ruego lo digo, si lo pudiéramos entender, saldríamos de la escasez, de la miseria, de la ruina. Dice, entonces tomarás las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días. Ante la lluvia, el Señor te daba la posesión. Dice, recogías las primicias, bicurín, la cosecha de primicia, hablando metáfora o proyección profética de Yeshua, que fue los frutos, la primicia. Entonces, quitemos al sacerdote. ¿Ante quién te vas a presentar? Ve al lugar que yo escoja y te presentas ante el sacerdote. Ajá, ok, quitemos al sacerdote. El sacerdote tiene que ir a trabajar, el pastor tiene que ir a trabajar, el ministro tiene que ir a trabajar. La teología de la prosperidad ha hecho mucho daño, sí, pero eso no invalida la palabra de Dios de prosperidad. Una cosa es la teología de prosperidad manipuladora y controladora, y otra cosa es la prosperidad bíblica en línea con el sacerdocio que el Señor escogió y entregó. Eso es muy diferente. Pero vamos a hacer el ejercicio para calmar a todo el mundo. Quitamos los pastores, los profetas, los ministros. ¿Ante quién te vas a presentar? ¿Ante quién se iban a presentar? ¿Por qué se tenían que presentar ante el sacerdote? Cuando Yeshua sanaba a alguien, dice, preséntate ante el sacerdote. ¿Qué tiene el sacerdote? Imagínense usted, Yeshua sana a alguien y dice, ve y preséntate ante el sacerdote. Pero ¿qué importancia tiene el sacerdote? Si ese no debería ni comer. El pastor ese no trabaja. El sacerdote ese no trabaja, ese es un vago. Ese lo que es un vago y es un vividor. ¿Para qué te vas a presentar delante de él? ¿Para qué vas a coger una ofrenda voluntaria o una ofrenda espontánea o un diezmo o un pacto, un voto? Ah, no es pacto, ok, no es pacto. No, porque no se pacta o no se siembra, está bien, chévere, no se siembra, no se pacta. Mire, no es como se dice, sino que venga de tu corazón. No, que el diezmo no es para el pastor, que es para los pobres. Ok, te pregunto, ¿tú se lo estás dando a los pobres? ¿Cuántos diezmos tienes tú guardado que se lo has dado a los pobres? ¿Cuántos? Para ver. No, que ese de acá, hay una parte que ese de acá para los pobres, que yo mejor lo guarda para los pobres. ¿Sí? ¿De verdad? ¿Tú lo estás guardando para los pobres? Sí. Hay unas personas que sí lo están haciendo. Pero la mayoría del grueso que ataca, eso no se lo dan ni al ministro, ni a los pobres, ni sedacá, ni pacto, ni voto, porque eso es un ataque a la imagen sacerdotal que el Señor entregó. ¿Y sabe dónde hay mucha prosperidad? En el sacerdocio. Y le dice, ve y preséntate ante el sacerdote. ¿Y qué vas a hacer presentándote al vago? Al que no trabaja. Si ese no trabaja, ¿y por qué le vas a dar eso al pastor? Si ese es el vago, ese no trabaja, eso es lo que vive de la congregación. Sí, es así.
o tenemos un desconocimiento bíblico total y absoluto. Dice, y lo pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre, y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y dirás, declaro hoy a Jehová que Dios que he entrado en la tierra que juró a Jehová nuestros padres que nos daría. Mire, estamos trabajando una relación hablando, declaro, proclamo, dice yo y dirás, y tomarás la canasta en tu mano, y el sacerdote tomará la canasta en tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Fíjense, y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró a Jehová nuestros padres que nos daría. Dice, declaro hoy a Jehová nuestro Dios que he entrado. O sea, esto que estoy trayendo es los frutos de la tierra que fluye leche y miel. Y declaro que he jurado que he entrado. ¿Qué estoy diciendo? Que el Eterno cumplió su palabra. Y entonces dice, y el sacerdote tomará la canasta en tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. El sacerdote es el que toma la canasta y la presenta. Es como lo que acabamos de ver en Yom Kippur. ¿Quién es el que presenta en el lugar santísimo la sangre del macho cabrío? Cualquiera. Era el sumo sacerdote, señores. Por amor a Cristo. Ahí no podía entrar nadie más. El vago entraba en el lugar, ahí en el Santísimo, dispuesto a morir. Y Yeshua, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, el vago mayor, entró en el lugar santísimo celestial con su propia sangre. Esa es la diferencia de una heredad a un llamado. El pastor, el ministro, muchas veces a riesgo de su vida, de su tiempo, de su esfuerzo, de su familia, del llamado, de la presión ministerial del enemigo, de la presión que el Señor procesa, de la presa, del proceso, del trasvasamiento, del encuentro, del llamado, de las cuevas como Elías, que te encuentras con el Señor en el silbo apacible, en los terremotos, y no está el Señor, en la depresión que se quiere morir el profeta o el ministro o el pastor, el caldero, el crisol del proceso. ¿Tú crees que eso lo aguanta cualquiera? Son llamados. Entonces, la canasta la toma el sacerdocio y la presenta ante el altar. Cuando estés en esa tierra, quien genera la dinámica es el sacerdocio. Y el sacerdocio presenta ante el altar para corroborar la palabra y la bendición. Y aquello lleva la bendición sacerdotal. Entonces hay una bendición sacerdotal que dice, Jehová te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti paz y la bendición del Eterno. Y por allí corre la bendición sacerdotal. Eso es lo que hace un pastor que te ministra la palabra, que te imparte. Y Pablo dice, ¿qué importa recibir? Si impartimos lo espiritual, ¿qué importa recibir la bendición natural? Si usted ve todos los escritos de Pablo, por Dios. Porque cuando tú entres en la bendición, cuando tú entres en la posesión, cuando tú entres, hay una dinámica sacerdotal que va a generar bendición sobre tu vida. Y lo que el Señor te demanda a ti, mucha de esa bendición es para el sacerdocio. Pero no eres tú el que se lo estás dando. Es el Eterno que le da esa porción a él. Ay, yo le di mis diezmos
al pastor. ¿Quién te dijo eso? Que tú le diste diezmos a quién. Tú lo entregas al Señor. Esa es una demanda del Señor a ti. Porque si tú dices en tu mente, yo se los doy al pastor, o diezmo, una ofrenda, lo que sea, o como tú lo quieras llamar, no se lo estás dando al pastor, se lo estás dando al Señor. Y el Señor se lo entrega a quien Él le ha otorgado esa porción. ¿Por qué sé yo que no se le están dando diezmos al Señor? Porque si se ataca al pastor y se le manda a trabajar y la querella como hacían con Moisés, como hacían con Aarón, y le decían, ustedes no son, ustedes estamos cansados de ustedes, entonces el Señor tuvo que salir a decir, hey, yo los escogí y esta es la señal. ¿Y saben dónde fue a dar esa varita? Al arca. La vara de Aarón, la Torá, el maná. ¿Sabe dónde está el sacerdocio? ¿Sabe dónde? Y que era el tipo hacia Melquisedec, que era mayor. El concepto sacerdotal quedó adentro del arca. El vago quedó adentro del arca. El que debe ir a trabajar, tú no estás adentro del arca. Dice, entonces, y el sacerdote presenta la canasta ante el altar. No la presentas tú. Tú no. Tú se la das al sacerdote y el sacerdote es el que tiene la prerrogativa, la autoridad de presentar la canasta ante el altar. Tú no tienes esa prerrogativa. Tú se la entregas al sacerdote. Y cuando el sacerdote la ponía ante el altar, entonces él hablaba y decía, entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres y allí creció y llegó a ser una nación grande y fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron contra nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel, lo cual él está confirmando que entró y trae los frutos de ella. Y el sacerdote lo presenta ante el altar y toda esa proclama la está administrando la administración sacerdotal. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. ¿A quién se lo trajo el sacerdote? A él le dio y lo dejará. Mucha gente no lo entregó y no lo dejó porque si sales hablando pistolada, no lo dejaste. Y te alegrarás. Dice que lo dejes y adores. Y ahora he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de los frutos del tercer año, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano. No solamente era el diezmo que llevaba, sino que después otra parte se la daba al levita, al extranjero, a la viuda. Dice, darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda,
conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Y de esa tierra que fluye leche y miel no se le dio un pedacito a los sacerdotes. Y le dice, estén pendientes de los levitas, de la parte que le corresponde, no de sedacá. Al levita no le corresponde sedacá. Porque el sedacá es para misericordia, para los huérfanos, para la viuda. Pero al sacerdocio le corresponde una porción que es dada por el Eterno, que son los diezmos, las ofrendas. Hay muchas partes que podemos hablar de diferentes ofrendas que le correspondían por derecho al sacerdocio levítico. A veces de los animales que se sacrificaban les correspondía que la espalda, que el muslo, eso estaba, todo eso ahí está estipulado. Pero no es un sedacá. Un sedacá es para misericordia, pero para un pastor y para un ministro no es un sedacá. Tú no le puedes decir a un ministro, ahí te envío una sedacá, porque no es un sedacá para el ministro. Porque el ministro no está esperando una solidaridad. Y ojo, no estoy diciendo esto y no estoy impartiendo esto porque yo estoy pidiendo diezmos, ofrendas o primicias. No, lejos de eso. Lo estoy enseñando es porque yo soy maestro por misericordia de Dios. Soy pastor, pero soy maestro. Y yo te quiero enseñar, como maestro, yo te quiero enseñar que valores el sacerdocio. Mire, cuando el Señor le quería hacer mal, entre comillas, que el pueblo pecaba y decía, les voy a quitar el sacerdocio, les voy a quitar el avilorador, los capitanes de 50. Lo primero era que sustraía aquello para que quedaran en el limbo. Mire, gracias al Eterno por los ministros, por los pastores, por los profetas, por los evangelistas, por los maestros. Gracias. Denle gracias a Dios porque lo que el Señor, mire, en Efesios 4:11 habla, dice que llevan a la perfección. El Señor les dio una habilidad para hacer crecer, para hacer madurar, para hacer que la vara produzca, reverdezca, produzca fruto, renuevo, eche fruto. Eso solo la tiene la habilidad, el sacerdocio ministerial. Es una capacidad maravillosa para hacerlo. Entonces, tenemos que regresar a darle ese valor, porque es el que presenta la canasta, es el que dirige la proclama, es el que está confirmando toda la parte ministerial y sacerdotal, de primicia, de bendición. Mira, llámalo voto, llámalo pacto, llámalo siembra. No, que no lo quiero llamar voto porque no es pacto. Entonces, dile ofrenda voluntaria. Dile ofrenda espontánea. Pero no le digas para un ministro sedacá, porque no es sedacá. Porque un ministro no es un mendigo que está allí para recibir, ay, pobrecito del pastor. Olvídate de eso. Eso no es para un pastor, eso no es para un ministro. Ay, voy a darle esta ofrenda a la profeta tal porque pobrecita, pobrecito. Sanaba Yeshua a alguien y dice, preséntate ante el pobrecito sacerdote. La importancia del ministro, que genera la dinámica del calendario, que genera los tiempos, que manifiesta, que administra. Y tú lo vas a tratar como una persona que necesita, ay, pobrecito, para que coma. Mire, la ignorancia es terrible. El sacerdocio es el que dinamiza
lo que el Eterno tiene para su pueblo. Sanidad, prosperidad, bendición. La bendición de las cosechas. Cuando se iba a la guerra, ¿quién oraba? ¿Quién hacía los sacrificios? ¿Quién proclamaba? El sacerdocio. Moisés, Aarón eran de la tribu de Leví. Con Ur le levantaba en las peleas con Amalek, lo ponían en el monte y levantaban las manos. Cuando le levantaban las manos a Moisés, vencían, y cuando se le caían, perdían. Entonces, debilitar al sacerdocio por amor a Dios, debilitar al sacerdocio con la mezquindad de que no deben tener un diezmo, de que viven, de que son vagos, de que vayan a trabajar, señores, te gana la pelea, ¿vale? Por eso es que estás pobre como estás. Por eso es que no has conseguido la casa que necesitas. Por eso es que te falta alimento. Por eso es que tienes la pobreza caminándote en la oreja. Los que se dedican, tomados por el enemigo, a hablar contra el sacerdocio, el Señor le saca la vara de Aarón y se las hace reverdecer. Pero la palabra profética de juicio sobre esa querella, porque esos son su porción. Por eso la pobreza los persigue, porque se les une la mezquindad con la querella contra aquel que el Señor llamó y le dio su porción. Dinamiza todo el sacerdocio. ¿Sabes cuándo? Que dice, cuando entre, van a hacer esto y la porción y la posesión, y viene la lluvia y el vino, el trigo, el aceite, las cosechas, la fiesta. Cada fiesta era grosura. Miren, cuando cuando Salomón dedicaba el templo, no daban abasto los sacerdotes. ¿Y saben quiénes hacían los sacrificios? ¿Quién eran los capacitados para degollar, para presentar? El sacerdocio. Y Salomón nada más que dedicaba 1000 por día porque estaba dedicando al templo. 1000 sacrificios por día. No hay abasto para el sacerdocio. Y los pocos que hay que mandarlos a trabajar porque son unos vagos, por todas las querellas que hay. Porque tenemos que de una vez romper eso y valorar, porque te has robado tú mismo. Y ni se te ocurra darle un sedacá a un ministro que el Señor le dio tanta importancia. Porque no es sedacá, son diezmos, son ofrendas, son pactos, son primicias, son siembras. No lo quiero llamar así, no lo llames así. Dile ofrenda voluntaria. Haz como Pablo dice, cada semana aparta algo. Entonces llámalo el apartado. Pero tiene que ir a las manos del ministro, del sacerdocio. Hay un refrán que dice que para el que no quiere ir, todo es lejos. Para el que no quiere dar y no tiene revelación de la Escritura, va a buscar excusas para no entregar lo que tiene que entregar. Y mucho más a un ministro que hace tanto. Y cuando ellos entraban a la tierra, ahí estaba el sacerdocio. Mira, hay tanta experiencia en nuestras vidas de eso. El Señor nos sacó de la pobreza misma, dando, entregando diezmos, dando ofrendas voluntarias, vamos a llamarlo así, ofrendas
espontánea en hombres, en ministros, porque sabíamos que el Señor nos iba a bendecir. Cuando el Señor, yo llegué a estudiar en universidades arrancando sin trabajo, creyéndole al Señor por casa, dando ofrendas por casa, creyéndole al Señor. Voluntaria, ¿qué es lo que tú quieres? Mira, te voy a decir algo, muchas cosas están en las manos del sacerdocio. Si tú has retenido, el Señor siempre va a sustentar al sacerdocio. Si el Señor tiene que levantar al mismo diablo, al que sea, para bendecir al sacerdote, porque tú no lo quieres bendecir, el Señor lo levanta. El Señor levantó a la viuda Sarepta de Sidón, y eso fue un golpe al pueblo de Israel. Le dijo, muchas viudas había en Israel, y ninguna fue sustentada, sino la viuda Sarepta de Sidón. ¡Ay, qué belleza! Un pueblo pagano. ¿A quién levantó? A la viuda Sarepta de Sidón. Y el Señor le hizo un milagro a la viuda Sarepta de Sidón para que mantuviera al profeta. ¿Y por qué no fue y bendijo? Y habían en Israel muchas viudas pasando necesidad. ¿Y por qué no la socorrió a ella? Y cuando Yeshua le dijo eso a los fariseos, lo querían matar. Y les dijo, muchos leprosos había en Israel en los tiempos de Eliseo, y no fue sanado sino Naamán el sirio. Un sirio. Nosotros no le ponemos límite a Dios. Si el pueblo de Dios no quiere obedecer para sustentar sus ministros, que no los está sustentando ellos, sino que es el Eterno, porque es una demanda del Eterno, el Señor buscará otro. Pero eso sí, ahí está la razón de tu pobreza, de tu miseria, de tu mezquindad. Ahí está la mezquindad que te tiene en la ruina. Porque cuando ellos entraban en la tierra, ¿saben quién manifestaba y dinamizaba todo? Sin el sacerdocio no se hacía nada. Y el sacerdocio es el que agarra la canastica y la presenta. ¿Sabe dónde la presenta? En el altar. Y eso no lo puedes hacer tú. Eso es función exclusiva del sacerdote. En el capítulo 27 de la Parashá dice, ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases al Jordán de la tierra, que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, ahí dice cuando pases el Jordán, dice, a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová tu Dios, el Dios de tus padres, te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedra, no alzarás sobre ella instrumento de hierro. Y donde hay un altar, hay un sacerdocio. No hay altar sin sacerdocio. No puede haber un altar para cosechas, para sacrificar, para la palabra. No hay nada que genere un altar que no esté la presencia sacerdotal. Si mandamos a trabajar a los sacerdotes, a los ministros, señores, se quedarán los altares solos. Y tu canastica no habrá quien la suba, ni la levante en el altar. Y eso es lo que el enemigo le gustaría muchísimo. Pero no se va a poder, porque los ministros del Señor los sostiene el Señor. Así su pueblo desobedece. Se lo digo otra vez. Los ministros del Señor los sostiene el Señor, aunque su
pueblo desobedezca. Pero eso sí, tu canasta quedará en el suelo. Hace rato tú tienes tu canasta en el suelo. ¿Sabes por qué? Porque no hay quien la presente al altar, porque eso es del sacerdote. Y como tú desvalorizaste al sacerdote, entonces tu canastica está en el suelo. Y tu proclama no puede ser dicha, porque la proclama se hace cuando el sacerdote ha presentado la canasta en el altar. Y entonces dice un arameo, fui en directo de lo que es Abraham, Isaac, Jacob, de todo el proceso que pasaron, a punto de perecer, pero no perecí. Un arameo, fui a punto de perecer, pero no perecí. Y no perecí porque el Eterno nos llevó y el sacerdocio estuvo allí, y la palabra y la bendición y toda la dinámica que el Señor manifestó. Dice, de piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre el holocausto de Jehová tu Dios. Y sacrificarás ofrenda de paz y comerán allí y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de la ley. Y Moisés con los sacerdotes levitas habló a Israel diciendo, yo quiero que escuches muy bien. La palabra la escriben en las piedras escritas y después sabemos que el Señor ya no es en piedra sino en nuestro corazón. Ezequiel 36, 26. Cambia el corazón de piedra por un corazón de carne, de espíritu, y escribe las palabras de su ley en nuestro corazón para que las podamos obedecer. Pero esta palabra es importante. Dice, y Moisés con los sacerdotes levitas. Y Moisés con los sacerdotes levitas. Y Moisés con los sacerdotes levitas. Con los vagos, con los que tienen que ir a trabajar, que están haciendo ahí. ¿Qué hacen la gente dándole? ¿Qué hace Moisés allí? ¿Por qué Moisés no va a trabajar? ¿Por qué Aarón no va a trabajar? ¿Por qué los levitas no van a trabajar? ¿Por qué tenemos que mantenerlo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los tenemos que mantener nosotros? ¿Y quién te dijo a ti que tú los mantienes, hijo? ¿Quién te dijo a ti que tú los mantienes? ¿Quién te lo dijo a ti? ¿Dónde está eso en la escritura que tú los mantienes? El sustento de ellos es la porción que de la heredad de ellos es el Eterno. Yo soy su heredad, dice el Señor. Tú no tienes nada que ver con eso. Tú lo que tienes es que obedecer. Lo que pasa es que te da dolor y quieres presentarte obediente en 1000 cosas, pero en eso te da dolor. Y vamos a tener que ponerle esa área al Señor. Y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel. ¿Quiénes hablaron a todo Israel? ¿Quiénes le hablaron a todo Israel? Diciendo, guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. El sacerdocio genera algo que te dice, guarda, cállate, shut up, como dice en inglés. Guarda silencio, deja de hablar y oye la voz de Dios. Deja de hablar tus opiniones. Dice que si no, Isaías 58, el verdadero ayuno, que si dejas de hablar tus propias palabras y deja de repetir las palabras de los demás y deja, claro, si a la gente le dicen, no des, no es para este tiempo, los pastores, claro, la gente va a decir, sí es verdad, claro, son unos vagos que vayan a trabajar, claro que sí, si eso es lo que están esperando para no dar. Pero aquí el Señor le dice, las palabras, las instrucciones, todas las instrucciones que el Señor, incluyendo esa, porque ahí está en la escritura, dice así, guarda silencio y oye la voz
Y el sacerdocio te enseña y te guía a que tú escuches. Tiene capacidad para instruir. Cuando Yeshua como sacerdote dice que les leía en camino de Maús, dice que ardía en su corazón. Ardía el corazón de ellos. Dice que les empezó desde Moisés a abrir la escritura de dónde tenía que padecer el Señor. Eso hace el sacerdote. Cuando el sacerdote habla, cuando el sacerdote te dice, primero guarda silencio, escucha. Shema Israel, para oír necesitas callarte. Cállate. Calla tu opinión, calla tus apreciaciones, calla, no le prestes oído a lo que los demás están hablando. Sal de esa pobreza, sal de esa miseria, sal de esa ruina. La bendición sacerdotal es importantísima. Que un pastor ore por ti, que proclame por ti y tú le entregues lo que le tengas que entregar, porque es la porción de él, no tuya. No es la porción tuya para él, es la porción de Dios para él. Tú lo que obedeces es entregar la porción, pero no es tu porción, es la porción de Dios para él. Porque cuando Él te enseña a oír, la bendición viene sobre ti. Y le dice, oye la voz de Jehová tu Dios y cumplirá para que sus mandamientos, sus estatutos. Y Él te dice, calla, oye, quita tus palabras, quita tus opiniones. Permiso. Calla, obedece. Shema Israel, oye Israel, Señor tu Dios, uno es, y lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y lo enseña el sacerdocio. Oye, mire, los ministros tienen 1000 problemas y situaciones, los amamos. Los valoramos, su palabra, su revelación, el nivel que tenemos ahorita, desde cuando comenzaron. Hemos pasado por diferentes manos, por diferentes ministros, los amamos. Muchas veces ellos entre sí tienen sus diferencias, los amamos, los valoramos, están allí. Son los que presentan la canastica. Mira, si tú tienes, lo mejor que tú puedes hacer después de esta enseñanza, busca una ofrenda, mi hermano. Y busca un ministro. Y pídele que ore por ti. Dile, levanta la canasta, presenta mi canasta ante el altar. Corre, porque hay una bendición sacerdotal sobre tu canasta. Me gusta esta ofrenda espontánea. No lo quiere llamar diezmo, pacto, dilo ofrenda espontánea, pero nunca le digas sedacá. Porque un ministro no es un arruinado, un ministro no es un pobre de la tierra. Un ministro no necesita solidaridad. Cuando tú le dices a un ministro, te voy a dar un sedacá, ahí no hay canasta subida. Ahí no hay canasta que se presente ante el altar. Tú le estás dando algo a alguien que lo necesita, que es pobre, que necesita la solidaridad y la misericordia. Un ministro no, por amor a Dios, por amor a Cristo Redentor. Como decía una profesora en nuestra escuela, por los clavos de Cristo. No te robes a ti mismo. Corre, busca una ofrenda y bendice a un ministro. Y no te estoy diciendo para mí. Hay muchos que tienen mayor rango y mayor poder y mayor, mira, lo que tienen, la unción que tienen. ¡Wow! Tu canasta subiría muy rápido. Enseña a oír. ¿Y sabes para qué necesitas oír y enseñarte a oír? Porque en el capítulo 28 te dice, si oyes la voz de Jehová, pero para oír la voz de Jehová,
te alcanzarán todas estas bendiciones. ¿Sabes quién te enseña a oír? El sacerdote. Cuando tú entras y dices, el Deuteronomio 28, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra. ¿Y quién te enseñó a oír? Moisés y los levitas sacerdotes dicen, primero cállate la boca. Calla, oye, calla, oye, calla, oye, calla, oye. Porque Deuteronomio 28 dice, si oyes, te alcanzarán todas estas bendiciones. Entonces, yo soy tan mezquino que el sacerdote me bendice, ministra ante el altar, me enseña a oír, bendice mi canasta, me enseña a oír, comienzo yo a saber escuchar, me alcanzan todas las bendiciones, grosura, bendiciones, tengo abundancia, tengo todo, y cuando veo al ministro le digo que vaya a trabajar. Tú estás loco. Tú estás loco. La palabra dice, generación loca y depravada. Oye, qué deprave. Eso es una depravación. Te ministran, te levantan la canasta, ministran tu proclama, te enseñan a oír, empiezas a recibir todas las bendiciones. Y el que te generó toda esa dinámica, la gente no le quiere dar. Pero si no aprendes a oír, entras empiezan maldiciones, situaciones conflictivas, porque no has... ¿Y sabes por qué no has aprendido a oír? Porque no le prestaste atención al sacerdocio. Porque antes de entrar al 28 pasas por el 27. Y en el 27, quien te enseña a oír es el sacerdocio. Dice, primero cállate, empieza a oír. Y por eso era lectura, 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 lectura. Después de esta enseñanza, pídale al Señor una semilla, porque le das pan al que come y semilla al que siembra, y bendiga a un hombre de Dios. Créale. Yo en estos días hice una siembra y el Señor me dijo, apareció una oportunidad para bendecir a un hombre de Dios, y el Señor me dijo, hey, ahí tienes una oportunidad. Y yo dije, sí, es verdad, aquí es. Y bendije allí. Y me lo pusieron en los ojos. Y el Señor me dijo, ¿te estás dando cuenta? Bendice. Porque de allí yo te voy a bendecir. Usted se agarra de esa unción. Y en el capítulo 29, nosotros vemos cuando se confirman las palabras de pacto. Entonces dice, cuando tú entiendes el oír, sabes si son bendiciones o si son maldiciones. La bendición o maldición depende de que aprendiste a oír, si oyes o no oyes. Cuando oyes estás callado. ¿Sabes cuándo no se oye? Cuando tú hablas y haces lo que tú quieres y tus propias opiniones y tus propias palabras y tus propios caminos, las circunstancias adversas van a venir porque te estás gobernando tú mismo. Deuteronomio 28, si no oyes te alcanzarán estas maldiciones. ¿Y sabes por qué no oyes? Porque no te has callado tú y has dejado que los demás hablen también. Entonces, el sacerdocio te enseña a la proclama, a levantar la bendición, el altar, te enseña a oír y te enseña, dice, estas son las palabras del pacto de Jehová que mandó Moisés a celebrarse, y empieza los versículos que del 29, la palabra clave es palabras de pacto.
Estamos hablando de palabras de pacto. Palabras que son compromisos, palabras de pacto, palabras de bendición. Óyeme, estas son palabras de pacto, palabras de marca mayor. Ora. Valora el sacerdocio. Porque cuando tú entras en posesión, cuando tú estás generando dinámica, cuando pasaban el Jordán, cuando entraban, cuando cambió el desierto a la entrada, la dinámica cambió. Y la figura que dinamizaba toda la vida de guerra, de la lluvia, de la temprana, de la tardía, de la cosecha, de los holocaustos, de Shabbat, de la fiesta, de cada fiesta, de todo la figura que dinamizaba todo era el sacerdocio. Si quitamos el sacerdocio, no hay quien oficie. Si tú quieres quitar el sacerdocio, tienes que quitar a Yeshua. Entonces Yeshua no entró allá en el tribunal supremo celestial, allá en el tabernáculo celestial. Si Él no entra, tú no tienes nada, ni yo. Si mandamos a trabajar a Yeshua y le decimos, no, Yeshua es un vago, sacerdote vago, que no entró, entonces no tenemos entrada. Porque dejó de hacer su servicio, dejó de oficiar como sumo sacerdote, dejó de oficiar como sacerdote, como sumo sacerdote. Dejamos de oficiar como pastores, como ministros, como profetas, se deja de oficiar. Entonces, la dinámica se rompe. Es su bendición sobre sus ministros. Tú no has descubierto todavía el poder de bendición que tiene un sacerdote. Tú no lo has descubierto a plenitud. ¿Y sabes por qué yo lo sé? Porque precisamente tu nivel de bendición sobre ellos es mínimo. Y no has descubierto el nivel de bendición que tiene la unción sacerdotal sobre el pueblo. Cuando presenta esa canasta delante del altar. ¿Cuál es tu canasta? A lo mejor es que no tienes casa, no tienes trabajo, no tienes carro, no has estudiado. Una de mis necesidades fue haber estudiado y presenté mi canasta. El sacerdote presentó la canasta. Y después de no haber estudiado, yo saqué una carrera de licenciatura en educación y saqué una maestría en gerencia educativa. Se lo digo, en universidades privadas pagas. Para mí eso era inimaginable. Ni siquiera en una pública. Entonces el Señor me llevó a universidades privadas, pagas. Y en la primera que empecé sin trabajo. Y pagaba el pasaje en el bus con tickets de aquellos tiquecitos que se pagaban en el bus. Compraba unos tickets y pagaba en el bus con tickets. Y las mensualidades me las pagaba el Señor. Las primeras mensualidades en el ejercicio de fe. Después conseguí trabajo, venía ayuda por aquí, venía ayuda por allá. Así. ¿Y sabes dónde puede estar esa bendición de esa universidad, de ese trabajo, de esa casa o de ese carro? No te estoy hablando de teología de prosperidad. Yo te estoy hablando de la unción que tiene un sacerdote para levantar tu canasta. Y la teología de la prosperidad jamás invalidará la palabra de que el Señor prospera con sus sacerdotes y ministros. Jamás. Así que yo te recomiendo, corre. Corre y que el Señor te dé entendimiento. El Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que esta palabra los rodee y que esta palabra sea de bendición para tu casa, para tus hijos, para que la bendición sacerdotal esté sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu casa.
en este Sukkot que estamos haciendo, la bendición sacerdotal. El Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. Que la bendición de José esté sobre ti, lo mejor del trigo, lo mejor del vino, lo mejor del aceite esté sobre tu casa. Que no cese la harina ni el aceite. Que el Señor bendiga tu arteza de amasar. Que el Señor quite toda enfermedad en medio de ti. Que el Señor, que las grosuras del cielo, de arriba del cielo y de la tierra estén sobre ti. Que esté lo mejor del trigo, lo mejor del vino, lo mejor del aceite. Que el Señor responda al cielo y que el cielo responda a la tierra. Que la tierra responda al trigo, al vino y al aceite. Y que el vino y el trigo y el aceite te bendigan a ti. Que la bendición de Jacob esté sobre ti. Que la bendición de José esté sobre ti. Que la bendición de Abraham, Isaac y Jacob esté sobre ti. Te proclamo la bendición como sacerdote, como ministro. Es nuestra función. Proclamo, hoy yo levanto tu canasta, la presento ante el altar y bendigo tu casa y bendigo tu vida. Porque esa es nuestra función. Y mi provisión es el Señor. No que me deje a mí la ofrenda ni el diezmo. Eso corresponde a donde tú lo tengas que entregar. Pero yo como ministro en este momento te imparto que la bendición viene sobre tu vida, que tu canasta es levantada y presentada ante el altar porque has entrado, porque has poseído, porque has bendecido. Y si no has entrado todavía, vas a entrar. Esa casa va a estar, ese carro va a estar, esa bendición va a estar, esa provisión va a estar, esa necesidad va a ser cubierta, porque hay sacerdocio en el pueblo del Eterno, porque hay ministros levantados, porque hay bendiciones, hay hombres que el Señor ha levantado para orar por ti, para bendecir tu casa, para bendecir tus hijos, para bendecir tu matrimonio, para bendecir lo que tú haces, para que prosperes, para que todo lo que hagan tus manos prospere. Como sacerdote en este momento yo imparto y yo ministro la bendición del Señor sobre tu casa y sobre tu vida, sobre todo lo que tú hagas. Pero despierta que tienes al sacerdocio ministrando a favor tuyo. Hay cientos de sacerdotes ministrando a tu favor. Hay sacerdocio ministrando a tu favor. Hay sacerdocio ministrando a tu favor. La bendición del Eterno sobre tu vida y sobre tu casa, sobre tus empresas, sobre tu trabajo. La productividad de tu casa, la productividad de esa empresa, lo que se había detenido porque la productividad, la economía, como está, paró la productividad. El Señor te dice que Él a través del sacerdocio dinamiza tus empresas, dinamiza la bendición de tu casa, dinamiza, va a venir un proceso de economía fluyente, producto de sacerdocios que bendice, que hoy se bendice tu empresa. Ese emprendimiento que has tenido, el Señor te bendice. Bendice lo que está produciendo tus manos. No depende de la economía mundial, ni de las recesiones económicas, ni del valor del dólar, ni del valor del bolívar o del peso argentino, chileno. Nada de eso. Es la bendición sacerdotal. Bendigo tu empresa, bendigo tu emprendimiento, bendigo lo que están haciendo tus manos. Como sacerdote yo levanto, como si levantara la canasta. Presento delante del Señor, delante del altar, tu empresa, tu familia, tu casa, lo que estás haciendo. Presento como sacerdote, como función sacerdotal, la bendición de tu casa y de tu empresa, de tus bienes, de la tierra que fluye leche y miel, que rodea la bendición y la grosura, que el Señor responde al cielo, el cielo a la tierra te responde con trigo, vino y aceite, y te responde a ti con trigo, vino y aceite. Te rodea la bendición. Es sacerdocio ministrativo, es sacerdocio ministrando, es sacerdocio sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus empresas, sobre tu emprendimiento, sobre tu trabajo, sobre tus ascensos dentro de las empresas. Los ascensos que habían sido detenidos son soltados y te ponen en mejores puestos y en mejores sueldos, y la bendición del Señor sobre tu casa.
porque va a ser de mayor dinamismo, de mayor bendición sobre tu casa, porque la empresa, el sueldo, el rango, es de mayor rango lo que el Señor te va a entregar. Es un ascenso de puesto. Como sacerdote yo proclamo esa bendición sobre tu casa y sobre tu vida. Amén. 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 Ideas que vendrán. Ideas que te van a venir de aquello que el Señor te va a iluminar, porque van a venir emprendimientos para tu vida. Amén. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que esta palabra los rodee completamente. En este tiempo de Sukkot, esta palabra los bendiga grandemente. Bendiciones y Shabbat Shalom. En Shabbat Shalom oficia el ministro el pan, el vino, el kiddushin, la luz, la impartición de la escritura, de la palabra, la parashá, la porción de la escritura, todo eso es sacerdote. Que siempre tengas un sacerdote que imparta sobre tu vida. Amén. Amén y amén.